la palabra de Dios dice que debemos procurar con prontitud, con diligencia, presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien, esto es, que predican bien, que enseñan bien, que recuerdan bien y que viven bien la palabra de verdad. ¿Cuántos recuerdan en qué pasaje se encuentra este texto? Segunda Timoteo 2:15. Los levantos se lo saben de memoria. Hermanos, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta que la vida de Pablo estaba llena de situaciones difíciles. No vivía en la mejor situación económica, no vivía en la mejor situación política, pero a pesar de esto vemos la confianza que él tenía en Dios. Y esto no era de sorprenderse, porque el Señor Jesucristo se lo anticipa a Ananías antes de ir a ver a Saulo y le dice: ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre, padecer por mi nombre. Esto se cumple y Dios se glorifica en la vida del apóstol Pablo para que su palabra hoy sea conocida, para que su palabra hoy haya llegado a nuestro mundo. Quiero, hermanos, invitarlos a observar lo que el texto bíblico nos enseña, nos muestra acerca de tres cosas que Dios aprueba en nosotros cuando pasamos en medio de dificultades. La carta a los tesalonicenses nos da varios detalles acerca de las cosas que Dios aprobó en el apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículos 1, 2, 5 y 11, vemos cómo Pablo hace testigo a los tesalonicenses acerca de las cosas que él había enseñado y las cuales él había sido un ejemplo para ellos. De esta manera se presenta evidencia de su trabajo y su amor sincero hacia sus hermanos en Cristo. El primer componente del testimonio de la vida de Pablo es que él invierte su vida en el reino de Dios. Recuerde esta primera cosa, hermano. Pablo invierte su vida en el reino de Dios. Vamos al versículo 1 del capítulo 2 de Primera a Tesalonicenses. Y dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Nuestra visita no fue una pérdida de tiempo. Algo que podemos observar aquí, hermanos, es que Pablo invierte tiempo con la gente que él ama. ¿Qué le daría tanta autoridad a Pablo? ¿Qué haría a Pablo ser alguien tan especial para sus hijos espirituales? Queridos hermanos, estoy seguro que aparte del poder del Espíritu Santo que lo asistía, era su entrega con amor a la gente. Era que él pasaba tiempo con aquellos a quienes
amaba. Lo mismo sucede hoy, hermanos, con los padres. He sido testigo de las familias donde los padres han invertido tiempo con sus hijos. He sido testigo cuando un padre dedica tiempo, amor, dedicación a sus hijos. Cómo estos padres tienen autoridad y gozan de la confianza de sus hijos. No así cuando hay padres ausentes que se alejan de ellos, que su principal interés es quizá hacer más dinero. Su principal interés quizá es algo muy personal, pero no invierten tiempo con su familia, con sus hijos. ¿Cómo están nuestras relaciones con la gente que más amamos? Con la gente que es más importante para nosotros. Pablo nos enseña con su testimonio que para él era importante invertir tiempo con la gente a quien Dios le ponía en el camino para predicarle. ¿Cuánto más nosotros con nuestra familia? Queremos cambiar el mundo. Queremos cumplir la gran comisión. Hermanos, nuestra familia es nuestra Jerusalén. Es el primer lugar de predicación. Es el primer lugar de ejemplo. Es el primer lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Es ahí donde debemos invertir nuestra vida en el reino. Su visita fue tan necesaria que como resultado de ello cambia el rumbo espiritual de la vida de esta gente en Tesalónica. Esto no lo iba a hacer cualquiera, hermanos. No cualquiera da su vida, no cualquiera invierte tiempo. Esto solo lo haría alguien que esté dispuesto a entregarse completamente, y Pablo ya había muerto a sí mismo. El mayor interés de Pablo era la predicación de la palabra de Dios, de lo que había recibido del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 2, leamos en nuestras Biblias. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, ¿cómo sabéis? Fíjense ese ¿cómo sabéis? Pablo lo repite varias veces en los versos que vienen más adelante. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En otras palabras, Pablo dice, tuvimos confianza en Dios para anunciarles el Evangelio sin importarnos los peligros que se presentaron. En este versículo 2, la última palabra dice de gran oposición. En el griego se utiliza la palabra agoni. Para Pablo, las luchas, las aflicciones, muchas veces fueron agonías, hermanos. Agonías de muerte. Pasó peligros en Filipos. Esto lo narra detalladamente el capítulo 16 de Hechos. Una muchacha con espíritu de adivinación constantemente hablaba a Pablo. Pablo un día, molesto de que esto sea así, se le acerca y reprende al espíritu y le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y la dejes libre. Dice el texto que el espíritu sale de ella y los amos de la muchacha pierden toda esperanza de ganancia. Se molestan, lo prenden a Pablo, lo llevan ante las autoridades, hacen que los azoten con varas, probablemente 40 varazos menos uno.
No solo él, Pablo iba con Silas. Luego de esto, sin oportunidad a un juicio justo donde él pueda defenderse, lo echan en la cárcel, le ponen un cepo. Pablo dispuesto no solamente a que se le aten sus manos y sus pies, también dispuesto a dar su vida por Jesucristo. No todos, hermanos, reciben el mensaje del Evangelio. No todos dan crédito a la palabra de Dios. Tristemente, esto es así. Todas estas cosas me trasladan, hermanos, al día de hoy, a la actualidad, donde podemos darnos cuenta de que hay gente que rechaza la palabra de Dios. Prefieren creer lo que dice el horóscopo, lo que dice su signo acerca de ellos. Le dan más crédito a lo que dicen los filósofos. De esta manera desestiman la palabra de Dios, hermanos, y pierden toda sensibilidad del mensaje de Dios para sus vidas. Versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Las palabras de ánimo que les dijimos son sinceras, no provienen de algo inmoral ni de hipocresía. Ellos vinieron, hermanos, con un corazón sincero, honestos, a predicarles el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. No había un amor condicional, no había un interés económico o un interés personal en acercarse a ellos. Al contrario, ellos querían hablarnos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y como resultado de esta inversión, Pablo dice: Dios nos aprobó para que lleváramos el Evangelio. Dios conoce nuestros corazones. Dios aprueba cuando nosotros decidimos invertir, hermanos, en su reino. Cuando decidimos invertir en las cosas que trascienden a lo eterno, a lo celestial. Invierta su vida en el reino de Dios. Comience por su familia. Hermanos, la situación que vemos en el país, la corrupción, los cambios de sexo y tantas cosas aberrantes que podemos ahora leerlas, escucharlas, mirarlas como que si fueran algo normal, proviene de una familia sin Dios, una familia sin el amor de Cristo. Si tanto estamos preocupados por invertir tiempo en las cosas que se pueden perder, en las cosas que se acaban, si la situación económica del país cambia, hermanos, las cosas que tenemos materialmente las vamos a perder. Si tanto nos sacrificamos por un patrimonio material, por tener un mayor capital, ¿cuánto, hermanos, debemos invertir en la vida de aquellos que Dios pone a nuestro lado?
el primer componente del testimonio de Pablo que Dios aprobó en él es que él invierte su vida en el reino de Dios. Acuérdese, invierta en el reino de Dios. Invierta en lo eterno. Cuando invertimos en el reino de Dios, cuando nos preocupamos porque el reino de Dios se extienda, hermanos, el país va a ser influenciado por esto. Invirtamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. El segundo componente del testimonio de Pablo, según lo que nos dice el texto bíblico, es que tuvo valor para confrontar. Segunda cosa importante que Dios aprueba en Pablo es que tuvo valor para confrontar. Versículo 5 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No predicamos con temor, ni suavizando el mensaje, ni tampoco queriendo sacar provecho económico. Después de haber sido golpeado en Filipos, hermanos, Pablo no cambia el mensaje que confronta. Pablo no cambia el mensaje por algo un poquito más agradable, más digerible. No cambia el mensaje por algo menos ofensivo. No busca una mejor estrategia para evitar el sufrimiento o la persecución. Mire lo que dice el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No nos importó la opinión de los hombres acerca de nuestra predicación, dice, ni sus falsas acusaciones sobre nuestro comportamiento. Lo único que nos importó fue obedecer a Dios. ¿A cuánto nos importa más obedecer a Dios? Ir en contra de la corriente, vivir de manera diferente de lo que para el mundo es normal. Y cuando digo el mundo me refiero al sistema donde estamos viviendo, hermanos, que constantemente se corrompe, que constantemente va en decadencia. Y como decía el pastor Nelson, nosotros somos responsables de esto. No podemos pensar que somos una iglesia aislada de la situación que estamos viviendo. Somos responsables. Porque como cristianos nos importan muchas cosas antes que lo que trasciende a lo eterno, a lo espiritual, a nuestras familias, a nuestros hogares. Más nos vale nuestro orgullo. Más nos vale asegurar el futuro, pero no aseguramos el futuro cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo. Poner la mira en dónde, hermano? En las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida, dice el texto, en Cristo, en Dios. No nos importó la opinión de la gente.
No nos importó la opinión de los hombres. Dice o dijo el pastor John MacArthur: no tenga temor de ofender a la gente con el mensaje del Evangelio. La gente vive ofendiendo a Dios todo el tiempo. Se lo repito. No tenga temor de ofender a la gente con el mensaje del Evangelio. La gente ha vivido ofendiendo a Dios todo el tiempo. Debemos confiar, hermanos, que el mensaje que confronta es un mensaje que viene con poder de Dios para salvación. No son nuestras fuerzas, no es nuestra elocuencia, no es nuestro poder, hermanos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos tiernos como una madre que se entrega completamente al cuidado de sus hijos. Luego de haberlos confrontado, dice el texto que los tratamos con amor fraternal, como si fueran nuestros mismos hijos. A aquellos a quienes confrontaron primero, ahora los trata como a sus mismos hijos. Los tesalonicenses, hermanos, fueron confrontados por el mensaje de Pablo. No todos los judíos creyeron. Dice el texto que habían judíos celosos del mensaje que Pablo predicaba y los persiguieron de ciudad en ciudad. Pero a quienes creyeron, ahora Pablo los ama fraternalmente. Su valor para confrontar con la palabra los podía llevar, hermanos, a perder sus mismas vidas. Pero esto no importaba si así sucedía. Valía la pena predicar solamente por aquellos que sí iban a recibir el mensaje de Dios, por quienes ahora serían como sus propios hijos. El segundo componente que he mencionado, hermanos, y que Dios aprueba en la dificultad, es tener valor para confrontar. Hay mucha gente que tiene valor para confrontar en una marcha. Hay mucha gente que tiene valor para entregar su vida y ser muerto en una manifestación. Hay gente que lo hace. ¿Qué hay de nosotros los cristianos? ¿Qué hay de nosotros los hijos de Dios? ¿Quién tiene más valor? Dios aprueba que confrontemos con valor. ¿Con qué, hermano? Con su palabra. Si no confrontamos con su palabra, lo único que haremos son esfuerzos humanos por tratar de cambiar el mundo. Yo estoy convencido, hermanos, y estoy impactado por la verdad
de que el Evangelio es poder de Dios. De que el mensaje de Dios transforma la vida. De que nada más transforma, nada más te cambia la vida, nada más te cambia la mente que el mensaje de Dios. El tercer componente que Dios aprueba en Pablo cuando pasaba dificultades es que él está comprometido, tiene compromiso y es ejemplo. Versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Miren qué precioso hombre trabajando. Qué lindo es ver a un hombre que trabaja, no a un holgazán. Pablo, hermanos, es ejemplo del trabajo. Ustedes fueron testigos de nuestro espíritu trabajador y el esfuerzo que costó todo lo que hicimos mientras también les predicábamos la palabra de Dios. Mientras predicaban la palabra de Dios, también trabajaban con sus manos. Algo que aprendo de Pablo, hermanos, personalmente aquí, es que usaba sus propias manos para trabajar y buscar su propio sustento. Pablo no está convenciendo a la gente que ofrende para su ministerio. Fíjense, todo lo contrario, él mismo es ejemplo de trabajo y producción. La gente que ofrendaba lo hacía, hermanos, por honrar al Señor, con sus bienes. No lo hacían por obligación, ni por haber escuchado mentiras llenas de avaricia. ¿Cuántas carpas tendría que producir Pablo para obtener su sustento? Interesante. ¿A cómo las vendería? ¿Daría rebajas? Pablo trabajaba con sus manos al mismo tiempo que predicaba el Evangelio. Qué precioso ejemplo me llevo, hermanos, como joven cristiano. Qué ejemplo nos da Pablo a quienes servimos en el ministerio como pastores, como maestros, como líderes. Qué precioso, ¿no le parece? Pablo es ejemplo de santidad e integridad. Pablo es ejemplo de santidad e integridad. Versículo 10 dice: vosotros sois testigos y Dios también, lo mete a Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes vieron nuestro compromiso de vivir en santidad con Dios y de manera justa con todos los creyentes, siendo irreprensibles. La base del ministerio de Pablo, hermanos, vivir de manera santa, lo llevaba a predicar un evangelio no cambiado, no adulterado.
Vivir santamente lo llevaba a mirar a las mujeres como posibles hijas de Dios y hermanas en la fe. Vivir santamente lo llevaba a pastorear el rebaño sin sacar provecho material o económico de su bolsillo. Queridos hermanos, el llamado de Pablo a las misiones, al apostolado, al evangelismo, iba bien respaldado por una vida de un buen testimonio. No solamente delante de los hombres, sino lo más importante, hermano, delante de aquel que ve cómo es nuestro comportamiento en lo secreto, en lo interno del corazón. Dios lo ve, acuérdense de eso, acordémonos de eso. Pablo también es ejemplo de exhortación y consuelo, dice el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora, él toma la comparación de un padre. Se comparó como una nodriza, como una madre. Ahora se compara como un padre. Un padre que está dispuesto a animar, a consolar. Los padres que están aquí en esta mañana están cumpliendo con este llamado precioso de animar a sus esposas, a sus hijos, de exhortarlos, de consolarlos. Anímeles a estudiar la palabra de Dios. Anímeles a abrir la Biblia. Anímeles a asistir al estudio bíblico, a la escuela dominical, a la escuela bíblica, a Oanza, a los jóvenes. Estudiamos la palabra de Dios, hermano. En esta iglesia se estudia la palabra de Dios y qué precioso, me anima a mí mucho. Me consuela saber que en la comunidad de fe donde yo estoy asistiendo se estudia la palabra de Dios. También Pablo es ejemplo de compromiso, dice el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El compromiso de Pablo, hermano, nos enseña mucho. Él no descansaría hasta ver en los tesalonicenses creyentes maduros, creyentes llenos del Espíritu Santo, aptos para enseñar. Hermanos, ¿cuándo vamos a pasar de recibir enseñanzas a ser ahora aptos para enseñar? ¿Cuántos de nosotros estamos aptos para enseñar? Ya no había necesidad que Pablo predique el Evangelio a otras regiones cerca de Tesalónica. ¿Saben por qué? Porque sus hijos espirituales, los tesalonicenses, ya lo habían hecho. No me fue necesario, dice, ir a otras regiones cerca de Tesalónica, porque ellos lo hicieron. Ellos se levantaron después de haber recibido el mensaje y van y comparten. Ahora son evangelistas. Y
y ganan a otros para el reino de Dios. Concluyo, hermanos, con esta pregunta: ¿cuántos estamos invirtiendo nuestras vidas en el reino de Dios? Es un llamado que la palabra de Dios nos hace para invertir nuestras vidas en el reino de Dios. Hemos invertido nuestra vida en la persecución de muchas cosas. Hoy es tiempo, hermanos, que nos enfoquemos al reino de Dios. Mira a su familia como parte del reino de Dios. Invierta tiempo ahí. Se lo ruego. La mejor inversión que podemos hacer, hermanos, es la que traerá frutos, que los veremos madurados en el cielo cuando estemos con Cristo. ¿Cuántos creen esa promesa? Estaremos con Cristo, hermanos. Hoy en día hay mucha gente cristiana, que no cree que se encontrará con Jesús. No cree en su venida. Pero nosotros somos de los que creemos en sus promesas. No importa cuánto tiempo tenga que pasar para que Él venga. No tenemos por tardanza su venida como algunos dicen, sino que Dios es misericordioso para que otros procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto valor tenemos para confrontar a nuestro prójimo con la palabra de Dios? Hermanos, ningún argumento de los hombres será mayor al testimonio de Dios que nos ha dejado en su palabra. No tenga temor de hablarle el evangelio a su compañero de trabajo, a la gente que está con usted. ¿Qué ejemplo estamos dejando con nuestro comportamiento? ¿Qué ven los hijos haciendo a sus padres? Hermanos, si los hijos no ven a sus padres estudiando la palabra de Dios, no pida que sean hijos reverentes. No pida que sean hijos íntegros. No pida que sean hijos respetuosos. Si ellos no lo ven a usted buscando a Dios, tampoco lo harán. Y que Dios tenga misericordia de nuestras familias, hermanos. No hay otra forma más contundente que cuando nuestra vida habla con mayor intensidad de lo que hace nuestra boca. Nuestro ejemplo lo verán nuestras familias, nuestros empleados, nuestros jefes y los mismos creyentes en Cristo Jesús. Seamos obreros aprobados, hermanos, que inviertan en el reino de Dios, que tienen valor para confrontar con la verdad y que demuestran un comportamiento irreprensible en lo público y en lo secreto. Oremos. Inclinen su rostro. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos consuela en medio de la aflicción, porque tu palabra nos muestra el camino a seguir cuando todo se apaga en nuestro mundo. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Dios, por tu voz
latiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones, latiendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestros hijos, para que siga transformándonos, para que nos siga convirtiendo, para que nos perfeccione a la medida de un varón perfecto y tener así la estatura de Jesucristo. Un día esto será cierto, será posible, será realidad. El día en que esperamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a invertir en tu reino. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino, Señor, para que nuestra familia, para que nuestro gobierno, para que nuestro pueblo sea transformado y podamos ver cambios desde la raíz de nuestros corazones. Ayúdanos a confrontar, Señor, con valor, con tu palabra, confiando, Señor, en que ella tiene poder tuyo para salvación y transformación de nuestro pueblo. Señor, ayúdanos a predicar con nuestro compromiso a ti y nuestro ejemplo, un ejemplo de una vida santa. Allí, Dios, donde solamente tú nos ves. Allí, Señor, donde solamente tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos. Allí, Señor, ayúdanos a vivir santa y justamente con Dios y con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.